Hola amigos de Facebook, otra vez aquí estamos, Impulso Juvenil, como todos los miércoles, estamos, ahora sí que con nuestro buen amigo arqueólogo Luis Córdoba. ¿Cómo está? Gracias, puestos aquí una vez más. Muchas gracias. Obviamente, lamentablemente tenemos muchas situaciones hoy aquí en México, con el temblor de ayer, estuvo algo fuerte, pero pues estamos aquí. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tenemos con la sociedad de Tultitlán, que es el de esta historia. Hoy se trata de la llegada de los panecas a Tultitlán. Bueno, pero antes de que empecemos, es importante platicar de los libros de Luis. Luis Córdoba ha hecho varios libros muy buenos. A ver, por favor, Paquito, que me enfoques uno. Este es el que tenemos a la venta. Este lo tenemos a la venta por... más bien es este. Ah, no, bueno, este ya se acabó, la edición. Hay que cooperar. Luego vamos a ver cómo les platicamos esa historia para cooperar, para sacar un tiraje de este buen libro. Este libro, primero empezamos con este, pues ya lo tenemos en la mano. Este libro es, ¿cómo lo escribiste? ¿Por qué lo escribiste? ¿Cuándo lo escribiste? Bueno, lleva por título Tultitlán, pasado y presente. Propiamente es la monografía de Tultitlán. Aquí se recabaron todos los principales datos desde la prehistoria, la época prehispánica, los distintos periodos, los teotihuacanos, los toltecas, los tepanecas, algo de lo que hemos estado hablando en los diferentes programas. Aquí se recaba toda esa información. Pero asimismo de la época colonial, varios temas: la construcción del templo, la formación del primer ayuntamiento en 1820, las epidemias, sobre todo una en 1813 que fue muy dañina en la población, algo de la revolución y del siglo XX. Es una recopilación general de la historia de Tultitlán. Pero tenemos otros que han sido más específicos, como este, que es la historia del pueblo de San Francisco Chilpan. Ahí igual se recaba lo que se ha podido saber de la historia de Chilpan, desde los restos de mamut que se encontraron en Lechería, en Izcalli del Valle, en la ampliación San Marcos, que son lugares cercanos, y después asentamientos prehispánicos en las cercanías de Chilpan. Igual hay datos sobre la construcción de su templo y diferentes personajes, los delegados del siglo XIX, varios aspectos. Uno más es este. Ah, bueno, perdón, que te interrumpa. Sí. Creo que lo vendes, ¿no? ¿Este todavía tienes algunos ejemplares? Sí, quedan algunos cuantos todavía. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. Pues, amigos, por favor, pues este es algo bonito, esto es un buen trabajo que la verdad merecemos tener en nuestras bibliotecas. 100 pesitos, no cuestan mucho y es de bastante valor. Bueno, perdón, ahora sí, seguimos con el otro. Esto lo dejamos ahorita aquí. ¿Y cuál es? Ese es de la historia de Santiago Tepalcapa. Si bien actualmente Tepalcapa ya pertenece a Cuautitlán Izcalli, desde que se formó este municipio, a lo largo de 600 años perteneció a Tultitlán. Por eso es que en el archivo de Tultitlán hay mucha información sobre este pueblo. Igualmente se habla de los asentamientos prehispánicos de esa zona, el templo, la hacienda de Lechería, los delegados, la educación, la escuela, distintos aspectos de este pueblo. Claro que sí. Bueno, tenemos aquí algo más, o ¿qué nos hace falta? Bueno, Yo este es el libro de los Anales de Cuautitlán, que lo hemos mencionado en varias ocasiones en los distintos programas. Es un manuscrito escrito en lengua náhuatl, el original, entre los años 1563 a 1570. Ya se ha traducido por diferentes historiadores y ha habido varias ediciones. Por ejemplo, estas son de Conaculta y de la UNAM. En este texto del siglo XVI se recopilan varios datos de la historia de Tultitlán, que es a lo que nos vamos a referir en esta ocasión. Ok, pues perfecto, está muy padre.
tenemos estos libros que te sobran aquí. Bueno, esto es de lo que está pasando ahorita aquí en México, ¿verdad? Eso es más hasta el último. Bueno, pues estamos con la historia, pues te dejo el micrófono, obviamente para ver qué nos puedes platicar de los tepanecas aquí en Tultitlán. Y pues obviamente a ver si giras tantito la cámara, Paquito, para que vea aquí a Karina, que ella también va a estar aquí con nosotros ayudándonos. ¿Alguna pregunta, algo? Porque tú también eres de Tultitlán. Así es, pero bueno, quisiera escuchar más de la historia y posteriormente comentar. Bueno, está bien. Pues te dejo el micrófono y pues, ¿qué hay aquí con los tepanecas aquí en Tultitlán? Esos cuates me han platicado que eran medios traviesos. No, ni idea, yo no sé nada de estos cuates tepanecas, pero me imagino que la historia debe estar padre. Sí, bueno, los tepanecas es uno de los diferentes grupos de la época prehispánica. Se desarrollaron entre los años 1250 aproximadamente hasta la llegada española en 1520. Es uno de los que se mencionan en las diferentes crónicas y códices que hablan de la peregrinación de los mexicas. Normalmente, bueno, nos han enseñado en la primaria, o cuando menos en los planes de estudio de hace años, se hablaba de la peregrinación de los mexicas o aztecas, que ellos salieron de Aztlán y de Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, y se habla que varios grupos salieron de ese lugar, viajaron por cerca de 200 años y llegaron finalmente al Valle de México. Se dice que los últimos en llegar fueron los aztecas. Otros de los grupos que se mencionan en esa tradición son los matlatzincas, mazahuas, otomíes, xochimilcas, chalcas y tepanecas. Y se dice que fueron llegando progresivamente y se fueron estableciendo en diferentes lugares. Por ejemplo, en el sur pues se establecieron los xochimilcas y los chalcas, en el oriente los acolhuas, en Texcoco, en el poniente los otomíes y los tepanecas. Debido a que los mexicas fueron los últimos en llegar, la Cuenca de México ya estaba ocupada y entonces no tuvieron un lugar de asentamiento inmediato, sino que siguieron peregrinando dentro de la Cuenca de México. Según estos códices, la tira de la peregrinación, se menciona, por ejemplo, que después de pasar por Tula, en el actual estado de Hidalgo, ya estaba abandonada Tula. Estuvieron unos años ahí, prosiguieron, pasaron por Apasco, Tequisquiac, Zumpango, Xaltocan, ahí se quedaron 20 años. Xaltocan en esos tiempos era una isla en el norte de la Cuenca de México, dentro del lago. Actualmente el pueblo de San Miguel Xaltocan pertenece al municipio de Santa Ana Nextlalpan. Después de ese lugar, los mexicas pasaron por Acalhuacán, que era un pequeño pueblo en Ecatepec, en donde ahora está la Casa de Morelos, cerca del Puente de Fierro, donde inicia la carretera que va a Chiconautla. Ahí detrás era ese pueblo de Acalhuacán, igual era una pequeña isla que estaba en el estrecho donde se unían los lagos de Texcoco con el de San Cristóbal, o el de Ecatepec. Después prosiguieron los aztecas por Coatitla, Tulpetlac, son lugares que actualmente están en Ecatepec. Prosiguieron por varios lugares, por Chapultepec, Tizapán, cerca de donde ahora es la zona sur ya de la cuenca, por Iztapalapa. Y de ahí finalmente pudieron establecerse en el centro, donde fue el origen de la Ciudad de México Tenochtitlan, que es el centro de la actual Ciudad de México. Debido a que ellos iban atravesando territorios de otros grupos, por eso los corrían de un lado a otro, no tenían un asentamiento definitivo, hasta que llegaron a ese lugar, que era el límite entre el territorio de Azcapotzalco al poniente y el territorio de los acolhuas de Texcoco al oriente. Por ser el límite, como que ahí ya les dieron permiso de que se quedaran, ¿no? Bueno, hay que ver también que esas versiones de los códices se puede decir que es la historia oficial mexica.
es como ellos la contaban, que no necesariamente tuvo que haber sido así. Y porque, bueno, si nos atendemos a otros aspectos, por ejemplo, como decían los códices, se dice que eran los 7 pueblos nahuatlacas que venían de Aztlán. Pero lingüísticamente, la palabra nahuatlaca quiere decir gente náhuatl, o sea, que hablaban la lengua náhuatl. Pero estrictamente no todos esos grupos hablaban náhuatl. Por ejemplo, los otomíes pues hablaban del otomí. Los mazahuas, el mazahua, que es otra lengua. Los matlatzincas, el matlatzinca, que es otra lengua también. Esas 3, otomí, mazahua y matlatzinca, pertenecen a un tronco lingüístico y tienen un origen común, esas lenguas. Pero son muy diferentes del náhuatl, del que hablaban los aztecas. Entonces no se les puede hablar, no se puede decir que sean pueblos nahuatlacas, porque no hablaban náhuatl. Pero como decíamos, es la visión oficial mexica. También se dice que los mexicas llegaron al último. En realidad, esos otros pueblos no llegaron de ningún lado, sino que evolucionaron en el centro de México. Solo que los mexicas, para explicarse, bueno, cuando ellos sí llegan y ya están los demás, pues lo que dicen es que llegaron antes, pero en realidad, al parecer, no llegaron de ningún lado, sino que aquí evolucionaron a partir de pueblos anteriores, como fueron los toltecas y los teotihuacanos. O sea, la cuenca de México no quedaba despoblada totalmente cuando cayó Teotihuacán ni cuando cayó Tula. Siempre debió quedar gente, posiblemente ya no se construían pirámides ni cosas así, pero seguían existiendo pueblos pequeños de agricultura. Y de ellos pues, debieron ser esos otomíes, tepanecas y esos otros grupos. Y bueno, como sea, se dice que los tepanecas eran uno de esos grupos que se establecieron en Azcapotzalco y ahí empezaron a tener mucho poder. Conquistaron varias zonas, dominaban parte del Valle de Toluca, del Valle de México, hasta zonas de Hidalgo, Jilotepec. Es decir, era un pueblo poderoso hasta cierto punto. También se han creado varios mitos alrededor de los tepanecas y las mismas crónicas así lo cuentan, ¿no? Y se dice que Azcapotzalco fue una gran ciudad. Se han hecho muchas excavaciones arqueológicas desde principios del siglo XX, desde 1909, en diferentes lugares de Azcapotzalco. Se puede decir que la arqueología mexicana ahí empezó, porque es en el primer lugar en donde Manuel Gamio, que fue de los primeros arqueólogos mexicanos, hizo una excavación llevando el registro estratigráfico, es decir, las capas de la tierra. No era simplemente hacer agujeros y sacar piezas o tepalcates, sino llevar un control por niveles de 20 centímetros, separando toda la cerámica cada 20 centímetros, y al final sacaba fotos y dibujos de esa excavación, las capas las identificaba y todo eso. Y es que de esa manera, como la cerámica es de varias épocas, uno de los principios de la arqueología es que lo más antiguo está enterrado más abajo y lo más reciente está más arriba. Entonces Manuel Gamio por eso iba separando, para no mezclar de diferentes épocas y poder identificar a las diferentes culturas. Entonces se puede decir que él sentó las bases de la arqueología de México y fue en una excavación hecha en Azcapotzalco. Él identificó la cultura teotihuacana en ese lugar, la cultura tolteca y la cultura azteca. Y bueno, después de él, muchos otros arqueólogos excavaron, por ejemplo, Alfred Tozer, en 1919 a 1921, excavó en otro lugar que se llamó la Loma Coyotlatelco, que quedaba en el barrio de Santiago Ahuizotla, también en Azcapotzalco. Antes que él, Gamio había identificado esos 3 periodos grandes: el preclásico, que es antes de Cristo, el clásico, que es la época teotihuacana, y el posclásico tardío, que es la época azteca. Pues Alfred Tozer, con otra excavación muy minuciosa, identificó otro periodo intermedio que llamó cultura Coyotlatelco, que esa ocupa el tiempo que va entre el abandono de Teotihuacán y el surgimiento de Tula. Él pudo definir ese otro periodo que abarca como 150 años más o menos.
Y después de ellos muchos otros arqueólogos. Se han hecho cerca de 70 excavaciones en Azcapotzalco. Y en muy pocas se han encontrado restos arquitectónicos de la época tepaneca. Más bien parece que era una cultura que construía de adobe, no edificios de piedra, y a lo mejor sí tenía mucha población, pero el decir que era una gran ciudad, como lo dicen las crónicas, pues queda un poco en duda. Más bien era como un pueblo muy grande, pero no tenía así edificios de palacios y muchas pirámides y todo esto, ¿no? Entonces es uno de los mitos que ha quedado. Por lo que escucho, yo creo que también han de haber sido nómadas, ¿no? Entonces por eso es de que no edificaban, yo creo, no sé, bueno, más bien lo que entiendo yo, por eso no edificaban y a lo mejor decían, pues, si dijiste que duraron 20 años por acá de este lado, entonces posiblemente dijeron, pues igual no duramos tanto tiempo acá, no sé cómo es lo que yo entendí. Bueno, esa migración de estar 20 años en un lugar y vivir así, es de los aztecas en su peregrinación, pero los tepanecas sí se establecieron en Azcapotzalco en forma permanente. Eran agricultores, tenían una religión con diferentes dioses, se han encontrado figuritas, por ejemplo, de serpiente, de Tlaloc, de diferentes diosas del maíz. O sea, sí tenían una religión compleja como la de los aztecas. Pero en cuanto a urbanismo, sus construcciones eran muy sencillas. Eran más bien casas de adobe y calles de tierra. No era así como una ciudad como la entendemos ahora, ¿no? Claro. Más bien era arquitectura de adobe. Y bueno, se dice en las crónicas que abarcaron un territorio muy grande y Tultitlán quedaba dentro de ese territorio. En los Anales de Cuautitlán, que es el libro que enseñamos hace un momento, se dice que en el año 7 pedernal, que equivale a 1356, es cuando llegaron los tepanecas a Tultitlán. Ahí, en ese aspecto, la cronología que se da en los Anales de Cuautitlán es muy precisa porque va narrando los hechos año con año, todo lo que pasaba en Azcapotzalco, en Texcoco, en México, así. Y algunos datos de Tultitlán. Y uno de los datos que se da es eso, la llegada de los tepanecas en el año 1356. Y bueno, seguramente estos tepanecas pues traían la cultura de Azcapotzalco y la establecieron en Tultitlán. Pero una vez que Azcapotzalco estuvo, se puede decir, por medio de su poder presionando a los aztecas, les cobraba tributos, llegó el momento en que muchos pueblos del Valle de México pues se cansaron de esa situación, se aliaron y es cuando se formó la que se conoció como la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Se unieron y derrotaron a Azcapotzalco y a todos los pueblos que dependían de entre ellos Tultitlán. Esa guerra fue entre los años 1427 a 1431, más o menos. Entonces, se organizaron los ejércitos, los comandaban los tlatoanis Izcoatl de Tenochtitlan, Nezahualcóyotl de Texcoco y los aliados de Tacuba, aparte. Entonces, en los Anales de Cuautitlán se habla que Nezahualcóyotl llegó con su ejército de texcocanos y huejotzincas que vinieron de Puebla y estuvieron en Tultitlán durante esa conquista. Se dice también ahí que la esposa de Tlatoani de Tultitlán de ese tiempo era hija del rey de Cuautitlán. Ahí se nota cómo había las alianzas matrimoniales, como se usó también en los reinos europeos, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera se sigue usando entre las clases altas de políticos, de industriales, ¿no? O sea, matrimonios muchas veces por conveniencia. Bueno, en ese tiempo, en los mismos Anales de Cuautitlán se habla que los fundadores de Cuautitlán eran chichimecas.
y todo el tiempo se dicen de esa manera, ¿no? O sea, están diferenciándose de los otros grupos. O sea, ellos no eran ni otomíes, ni tepanecas, ni mexicas, ¿no? Entonces, cuando se habla de que Tultitlán se funda en este lugar, pues surge una pregunta: ¿por qué hay dos cabeceras tan cerca, Tultitlán y Cuautitlán? Están apenas a 3 kilómetros una de otra, y llegaron a ser cabeceras importantes las dos. Pues es porque eran de origen étnico diferente. Se establecen los chichimecas en Cuautitlán, estaba creciendo el poder de Azcapotzalco, entonces mandan tepanecas a fundar Tultitlán, como un límite, una frontera. Para dividir, exactamente. Sí, era una especie como de población, de guarnición, para que no avanzaran más los asentamientos chichimecas. Por eso es que quedaron tan cerca uno del otro. Y bueno, eso mismo se ve en algunos otros lugares, ¿no? Cuando había pueblos con origen étnico distinto, se nota eso, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, una vez que están ya establecidos los dos pueblos, Cuautitlán y Tultitlán, aunque en su origen era como una división, con el tiempo, pues siendo vecinos, tienen que llegar a acuerdos. Entonces, por eso en esa época, una hija del rey de Cuautitlán se casa con el gobernante de Tultitlán. Era como un pacto de alguna manera, ¿no? Pero cuando se forma la Triple Alianza, pues adiós pacto y Tultitlán es conquistado, ¿no? Por la Triple Alianza. Se dice en los anales de Cuautitlán que la misma señora de Tultitlán es la que le prendió fuego al templo de Tultitlán, porque pues ella estaba reconociendo de todos modos que Cuautitlán estaba del lado de la Triple Alianza y su padre era rey de Cuautitlán. Entonces, a lo mejor, aunque fue parte de esa alianza matrimonial, étnicamente ella era diferente, ¿no? Entonces, incendia el templo. Sí, por lo que entiendo, y pues también igual protegiendo a su papá, ¿no? Protegiendo a que la triple alianza pues no nos fueran también a afectar a ellos. Creo yo, sí, me imagino, podría pasar. Sí, de alguna manera, se puede decir, contribuía de alguna manera para la derrota de Tultitlán. No. Y bueno, una vez que pasa la guerra, se dice que en Tultitlán hubo gobierno militar durante 20 años, es decir, los vencedores mandan a un general mexica. Se dice que en otro documento que se conoce como los Anales de Tlatelolco, ahí se dice que se llamaba Tizahuatzin, el que vino a gobernar a Tultitlán, y que era hijo de Izcoatl, que era el cuarto tlatoani de México Tenochtitlan. Entonces ahí, aunque originalmente tuvo Tultitlán una cultura tepaneca, con el envío de un hijo del tlatoani de Tenochtitlan, pues hubo una influencia fuerte de la cultura mexica en Tultitlán. Por eso es que aquí se repite un poco el patrón que se veía en Tenochtitlan. Por ejemplo, Tultitlán estaba dividido en 8 barrios, como era en algunos pueblos mexicas, orientados con los puntos cardinales y los puntos intercardinales, porque todo eso respondía a un patrón cosmogónico. Exactamente, esto iba a preguntar, esto de los barrios, esto de las divisiones, yo pensé que lo habían traído los españoles. No, los españoles sí utilizaban un concepto de barrio, como a divisiones interiores dentro de las ciudades, sí lo había eso. En el caso de los pueblos prehispánicos, no eran simplemente divisiones geográficas, sino que tenían una concepción cosmogónica. O sea, era una representación de su universo plasmado en las poblaciones. Entonces, por eso es que los barrios tenían determinada posición y nombre relacionado con un punto cardinal. No era solo un capricho, sino tenía un significado religioso y astronómico además. Por ejemplo, en el caso de Tultitlán,
El barrio de Nativitas, que está hacia sería, se puede decir, la esquina noroeste, se llamaba Tlacochcalco, que quiere decir en la casa de dardos. Y este era el nombre del templo de Tezcatlipoca, Tlacochcalco. Así lo refiere Fray Bernardino de Sahagún cuando describe los templos que había en Tenochtitlan. Dice del templo de Tezcatlipoca, que se llamaba Tlacochcalco. Entonces aquí el barrio de Nativitas se llamaba Tlacochcalco. Y Tezcatlipoca se relaciona con el norte, es un dios guerrero del norte que tiene que ver con el color negro, el pedernal, la obsidiana, la noche y el jaguar. Y la contraparte al sur era Huitzilopochtli, que es el otro dios guerrero, pero que tiene que ver con las cosas contrarias, con el día, el águila, el color azul, es decir, es la contraparte de Tezcatlipoca. Entonces, aquí se nota cómo ese modelo de distribución de barrios que había en Tenochtitlan y en otros lugares se repitió en Tultitlán por esa influencia mexica que hubo después de la guerra de la Triple Alianza. Está interesante, sí me gusta mucho. Y bueno, por ejemplo, entonces, todos los asentamientos que hay ahorita en la actualidad de las capillas, me pregunto yo, creo yo, que entonces los españoles los construyen ahí para destruir los templos pasados. Sí, esa fue una práctica que utilizaron los españoles porque normalmente en donde hay templos coloniales actuales es porque existieron templos prehispánicos, porque eran sitios ya sagrados de siglos antes. Entonces lo que hacían era sustituir a los dioses antiguos por los santos católicos. Hay casos en los que no es así, por ejemplo Chilpan, Tepalcapa, San Pablo de las Salinas. Sus templos coloniales no están en lugares en donde hubieran templos prehispánicos. En esos casos la población era dispersa, había unas casas por aquí, otras separadas. Entonces el gobierno virreinal, ya con los españoles, para poder evangelizar a los indígenas y poder cobrar el tributo más fácil, hicieron lo que se llamó las congregaciones. Juntaban a toda esa población dispersa y formaron pueblos ya más establecidos con calles en forma reticular. Pero en el caso de las cabeceras, como es Tultitlán, aquí sí se puede decir que hubo continuidad en el asentamiento desde la época prehispánica hasta la actualidad. En el mismo lugar que estaban los barrios indígenas están los barrios actuales. Hay razón de que, como dicen, ¿no?, que hay algunas construcciones abajo de la iglesia de aquí de San Antonio. A lo mejor hasta podría existir algunas construcciones en las capillas. Sí, esa es otra parte de ese modelo que debieron establecer los tepanecas con influencia mexica, y era el centro ceremonial. En el caso de Tultitlán ya se comprobó cuando se hicieron trabajos de restauración de la parroquia, se pudieron realizar algunas excavaciones arqueológicas y sí se encontró el núcleo de la pirámide principal. Se conservan más o menos 4 metros de altura. Se localizó el núcleo de la pirámide, es de adobe toda, y una cimentación de piedra, más o menos una capa de 2 metros de grueso de pura piedra. Se ve que debieron excavar primero una especie de cajón muy grande, posiblemente de unos 30 por 20 metros y por lo menos 2 metros de profundidad. Lo rellenaron de piedra todo y encima construyeron la pirámide de adobe. Pues esa es la cimentación. Y ya las caras exteriores las cubrieron también de piedra, como era lo usual. Pero debió ser un trabajo tremendo el hecho de construir esa cimentación. Si hacemos un cálculo así rápido, por ejemplo, si la pirámide en su época de mayor tamaño midió 30 por 20 metros,
serían 600 metros cuadrados. Y 2 metros... Un monstruo, ¿no? O sea, Y 2 metros de profundidad de pura piedra amontonada. me pongo chinito nada más de imaginarme. Entonces, serían por lo menos 1.600 metros cúbicos de piedra. Solo para la cimentación, la parte que iba enterrada. Y acuérdense, que ya estoy aprendiendo, no había la rueda, no había mecanismos de carga. Entonces, aparte no creo que haya habido piedra muy cercas por aquí. Sí, no todo era cargar las piedras con los que se conocían como shundes, eran unos canastos que cargaban en la espalda con mecapales. Y el lugar más cercano para traer la piedra es la Sierra de Guadalupe, cerca de San Mateo Cuautepec o Santa María Cuautepec, pero son como 4 kilómetros. Entonces, pues sí era un trabajo complicado. Y más si pensamos que en ese tiempo toda la parte baja pudo haber estado inundada con una laguna, lo que ahora es Fuentes del Valle o Villas de San José. Entonces tendría que dar una vuelta más grande hasta cerca de donde ahora está la Asta Bandera o más allá por Chilpan a lo mejor. Sí, era una vuelta grande. Pues está padre, pues ya me imagino, yo creo que ha de haber tardado bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y una pregunta que le quería preguntar, ¿existía la esclavitud dentro de estas culturas? Sí, según algunas crónicas, sí había esclavos, hasta había diferentes categorías, tenían nombres, los Tlacotin y los diferentes tipos, ¿no? Sobre todo eran cautivos de guerra de pueblos enemigos. Y pues sí, pero mucho se hacía con el trabajo de la gente del pueblo, como se siguió haciendo después. Por ejemplo, para construir el templo de San Antonio, que también es tremendo, pues la gente de los barrios y los pueblos es la que lo hizo, trayendo igual la piedra de la Sierra de Guadalupe. Entonces, de alguna forma, esa manera de trabajar, lo que llamaban el tequio, que era el trabajo, fuera voluntario, forzado, por convencimiento, como fuera, pero la gente sabía que lo tenía que hacer. Era un trabajo para la comunidad, para construir el templo. Fuera en la época prehispánica para una pirámide o en la época colonial para la Iglesia Católica. Se seguía utilizando. Obviamente en la época colonial ya había la rueda, ¿no? Ya había un poco más de transporte. Sí, ya con los españoles llegó el uso de la rueda y sobre todo los caballos y burros, porque no los había aquí. Entonces, sin ese tipo de animales, de todos modos la rueda era media inútil. En lugares que podían tener caminos enlodados, terregosos, jalar un carro cargado por personas, pues sería muy complicado de todos modos, ¿no? Pero sí, con esas innovaciones tecnológicas traídas por los españoles, pues sí se facilitó el trabajo de alguna manera, ¿no? Y bueno, decíamos que el centro ceremonial, los restos que quedan están debajo de la parroquia, debajo del templo de San Lorenzo y del claustro. Pero se han ubicado los muros, por lo menos, de 4 pirámides. La principal, que es la que decía que posiblemente tuvo 30 metros de frente por 20 de fondo y unos 10 o 12 metros de altura. Y restos de otras más pequeñas, porque los centros ceremoniales se componían pues, de varios templos dedicados a distintos dioses, una plaza central, un juego de pelota, o sea, había varios elementos que lo conformaban. Así está, por ejemplo, en Tenochtitlan, en Tlatelolco, en diferentes sitios arqueológicos. Pero aparte, en el caso de Tultitlán, la actual Plaza Hidalgo es de ese tamaño grande porque viene desde la época prehispánica también. Cuando se remodeló en el año 2008 se pudo igual excavar un pozo arqueológico en la plaza y se encontró que a 2 metros está la plaza prehispánica
que era de tierra, pero se nota muy bien el apisonado, que coincide esa profundidad con el nivel de arranque de la pirámide principal que está dentro de la iglesia. O sea, el piso del centro era 2 metros más abajo en aquellos tiempos, más o menos. Y bueno, y también debieron existir otros pequeños basamentos piramidales en los barrios. Los que son más evidentes son en el barrio de Nativitas y en el de los Reyes. Las dos capillas están en alto sobre montículos, entonces ahí debe haber restos de otros dos pequeñas pirámides. Bueno, pues a mí me gusta más la historia. Yo diría que por qué no los han tirado y ver pues, los restos arqueológicos, que yo creo que pues, es más importante la historia de México, que es real, de todas las culturas que existieron aquí en México. No entiendo por qué no se ha hecho eso, ver más a fondo todo lo que tenemos aquí enterrado. Bueno, no se podría demoler los templos coloniales porque son monumentos históricos. También. Y están protegidos por la ley. Como sea, ya llevan 300 años como parte de la historia de México. Entonces el mexicano actual tiene esos dos componentes, el lado prehispánico y el lado colonial. Mucha influencia española también, ¿no? Las dos cosas es lo que dieron con el paso del tiempo al mexicano actual. Incluso pues hablamos el castellano. Sí. Y pero al mismo tiempo en muchos estados se hablan las lenguas indígenas, se conservan 56 lenguas indígenas todavía. Entonces, las dos partes son importantes para la historia de México. En algunos casos sí se podría, sin tener que tirar las capillas, hacer alguna excavación en el atrio. Si se ubicaran los muros prehispánicos, pues se pueden dejar a la vista. O sea, sí sería factible. Por ejemplo, cuando se amplió la Casa de Cultura de Tultitlán, a la hora de construir un nuevo salón, ahí se encontró un muro arqueológico. Por los datos que hay, se ve que en esa zona estaba la casa de los tlatoanis de Tultitlán. Es un muro que tiene 80 centímetros de alto y 6 metros de largo, y como 500 años de antigüedad. Entonces, lo que se hizo en ese caso, se dejó la ventana arqueológica dentro del salón que se construyó, y se puede ver ese resto arqueológico. O sea, no hubo necesidad de reubicar la obra, porque era igualmente necesario ese nuevo salón, pero se integró y se pudo dejar a la vista el muro prehispánico. Claro, pues sí, a mí me interesa más la cultura de mis ancestros, porque yo creo que yo soy más de culturas prehispánicas, que conocen más del honor, hablan más de las necesidades como ser humano, que como los españoles. Los españoles nos vinieron a traer pues, mucha porquería, mucha corrupción. Y aquí yo creo que había honor, había rectitud, porque lo he platicado con él, y pues tristemente ya no hay tanto de eso, ¿no? Pues sí. Bueno, también no se podría generalizar que todos los que vinieron eran lo peor, ¿no? Pues dime uno bueno. Yo definitivamente no, eso es polémica, ¿no? Es como hablar de la iglesia, es polémica, pero yo creo que no hay cosas buenas de los españoles que nos hayan traído. Pero bueno, a lo mejor soy escéptico, ¿no? Bueno, de alguna forma mucha parte de la historia indígena se conoce por las crónicas de los frailes españoles. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, que además se puede decir que usó la técnica de la antropología social. Hace más de 400 años, cuando no existía la antropología social, él lo que hizo fue, por ejemplo, primero en Tepeapulco, juntó a un grupo de 10 indígenas y les preguntó de su historia pasada y la fue registrando todo. Cuáles fueron sus dioses, su historia, su calendario, sus plantas, animales, sus templos, muchas cosas. Recopiló toda esa información. Después estuvo
en el convento de San Francisco, años después. Ahí volvió a juntar otro grupo de indígenas y volvió a hacer lo mismo, les preguntó otra vez y sus manuscritos originales los fue complementando. Y años después, estando en el convento de Tlatelolco, volvió a hacer lo mismo otra vez. Pero además se juntaba con indígenas que hubieran sido descendientes de tlatoanis o de sacerdotes, gente que estaba muy informada de todas esas costumbres antiguas. Y después de tantos años y esas 3 veces que revisó sus documentos, escribió lo que se conoce como la historia general de las cosas de Nueva España. Y es una de las fuentes más importantes, porque por ejemplo ahora que se están excavando los restos de los edificios aztecas que eran parte del Templo Mayor, las mejores descripciones que hay son las de Fray Bernardino de Sahagún. En una de esas revisadas hicieron también códices de todo eso que recabó, lo que se conoce como Códice Matritense. Incluso hay una lámina en donde se representa de forma muy sencilla el Templo Mayor, pero está dando los elementos más importantes que conformaban el recinto sagrado. Y era un fraile español, pero él entendió la importancia de recabar toda esa historia. Y bueno, y como él hubieron otros, Fray Bernardino de Sahagún fue franciscano. Fray Toribio de Benavente, unos años antes, fue de los primeros en haber escrito de la historia prehispánica, conocido después como Motolinia. O sea, incluso él, siendo fraile español, adopta para que lo llamen por un nombre en lengua náhuatl, Motolinia, que quiere decir el pobrecito. Y también Fray Diego Durán, que era originario de Texcoco, fue un fraile dominico, también recopiló una historia, la historia de las Indias de la Nueva España. Años después, Fray Juan de Torquemada, 5 volúmenes de historia prehispánica. Fray Jerónimo de Mendieta, otro franciscano, también a mediados de la época colonial. Fray Agustín de Betancourt, que fue cronista franciscano, también recopiló más datos. Entonces la mayor parte de historia indígena se debe a los frailes franciscanos. Y muchísimos de esos detalles que ni en los códices están. Entonces por eso digo que pues tienen su mérito también. Sí. Y bastante, ¿no? Eso sí. Si no, no tuviéramos ni historia ni la historia de las culturas, ¿no? Sí, eso es verídico. Pues estamos bien, estamos ya a punto de terminar. Muchas gracias. No se les olvide donar. Estamos en una recolecta las 24 horas del día aquí afuera, en las oficinas de aquí de Pulso Juvenil y Alianza Juvenil. Todo lo que necesiten, mándenos inbox por el libro. ¿Cuál es el libro que estamos ahorita ofreciendo? Este es el libro que todavía tenemos algunos aquí en venta, vale 100 pesos. Está padre, está interesante, yo le eché una ojeada, yo voy a comprar el mío. Y pues ya saben, estamos aquí para servirles, donen mucho porque nosotros nos vamos a Oaxaca. ¿Algo más, arqueólogo? Pues bueno, solo para recapitular, decir que la fisonomía actual de Tultitlán en la cabecera, aunque es del siglo XX, lo más antiguo pues es la parroquia, que es de varios siglos, pero en sus trazos generales conservó mucho del trazo prehispánico. La plaza Hidalgo viene desde ese espacio, viene desde la época prehispánica. El atrio y parte de la iglesia es el espacio que ocupaba el centro ceremonial. La huerta de la parroquia es lo que ocupaba las tierras del templo. Las capillas de los barrios están en los centros de los barrios prehispánicos, y algunas de las calles principales, como la avenida Hidalgo, que va hacia Santiaguito, la avenida San Antonio, que va hacia la Concepción,
y el árbol, parte del Boulevard Tultitlán poniente, y la otra calle que va hacia Cuautitlán, que pasa por Nativitas, Isidro Favela. la Isidro Favela. Esas son de trazo prehispánico, porque unían el centro de Tultitlán con los centros de los barrios. Entonces, aunque el Tultitlán que vemos actualmente es del siglo XX, esos trazos generales vienen desde hace 600 años. Aprendan un poquito más. Y está padre, está interesante, ¿no? Ahora sí que tener nuestras calles, ya, pues, de hace 600 años. Eso es interesante, está padre. Pues, usted díganos algo más. Pues, en términos generales, es algo que se puede decir sobre el trazo de Tultitlán y de la llegada de los tepanecas. Pues muchas gracias. Estamos en Pulso Juvenil. No se les olvide donar. Tenemos evento el viernes. Igual vengan, hagan sus donaciones. Va a estar padre, va a estar fluido. Y pues muchas gracias, arqueólogo Luis Córdoba. Se lo agradezco. Es de Tultitlán. Y pues lo vamos a tener cada 8 días, ya saben. No olviden comprar su libro. Todo lo que quieran sobre informes de él. Estamos en la página de internet, Facebook, Twitter y Instagram, y próximamente en YouTube. ¿Sale? Pues nos vemos, muchas gracias. 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 Nos vemos la que sigue. Exactamente. Bye. Adiós.